Hola, yo soy Noitora con otro capítulo del demonio y el hombre muerto. Espero que les guste y si es así no olviden suscribirse y dejar su me gusta. Antes de comenzar me gustaría decirles que estoy preparando un fanfic especial para el especial 20.000 suscriptores. Pronto se subirá, no hoy pero estará siendo subido esta semana o la otra, y para no quitarles más tiempo sin más relleno empecemos. El Sandaime Okage suspiró mientras miraba el papeleo que el hijo de su sucesor barra predecesor le acababa de entregar. Esta no era la primera vez que sucedía algo así. Definitivamente uno de sus propios estudiantes, y muy posiblemente los tres, había estado entre el número de graduados tempranos a los que se les había dado el examen de graduación de la academia para deshacerse de ellos. Nunca resultó bien para el estudiante a largo plazo cuando se trataba de sus vidas personales, pero no podía simplemente devolver al estudiante a la academia y decirles que esperaran unos años. Si lo hacía, el niño no solo se convertiría en un alborotador mientras trataba de demostrar que se había ganado la graduación que le habían otorgado, sino que a la larga dañaría seriamente la carrera del niño. Los estudiantes que regresaron a la academia después de graduarse casi nunca pasaron de Chunin, ya que era mucho menos probable que sus superiores los promovieran, creyendo que tenía que haber algo mal con ellos si regresaban a la academia después de la graduación. Quería ver al hijo de Minato y Kusina usar su sombrero algún día, y eso nunca sucedería si devolvía al niño a la academia ahora. Nunca había estado tan contento de que a Genin se le dieran tareas que fueran más adecuadas para los estudiantes de la academia como misiones hasta ahora. Aparentemente, su sensei sabía lo que estaba haciendo cuando creó esa pequeña red de seguridad cuando él y su hermano estaban organizando las fuerzas ninja. Tales misiones eran perfectas para los jóvenes ninja que no estaban del todo preparados para la vida ninja, pero podrían piratearla en un futuro próximo. No podía quitarle la diadema a Naruto sin arruinar la carrera del niño, pero podía mantener al niño entrenando y en las filas de hasta que estuviera listo para los exámenes de Chunin en unos 3 o 5 años más o menos. Tenía en mente al sensei perfecto para Naruto. El joven le había fallado al equipo Genin que le habían ofrecido este año, y había rechazado respetuosamente el que le habían ofrecido hace 6 meses, cuando su sensei había muerto en un extraño accidente de entrenamiento, pero estaba razonablemente seguro de que no lo haría. Rechazar a Naruto, y Danzo no podía acusarlo de darle al Uzumaki el extremo más corto del palo, ya que el joven, además de ser uno de los mejores ninjas de la aldea, había sido un graduado muy temprano y tenía experiencia en este área. Habría algunas preguntas sobre por qué le confiaría a Naruto, pero podría lidiar con eso cuando llegara el momento. El sensei que tenía en mente también sería bueno para Izuna, ya que no tenía ninguna duda de que Izuna se graduaría tan pronto como saliera del hospital. En este caso, le preocupaba menos el bienestar de Izuna, ya que el chico que tenía los recuerdos de un guerrero de 15 años que ya había pasado por 100 batallas y el control de impulsos de un niño pequeño no era adecuado para la academia, y la academia no había sido adecuada para él. En su caso, lo mejor sería graduarse temprano, y el sensei que había elegido podría vigilarlo mejor que los instructores de la academia, ya que él también tenía el Sharingan. Todo lo que quedaba era encontrar un tercer miembro para el equipo. Eso sería complicado, ya que no había genin de sobra para todos en este momento, pero era posible que los instructores de la academia detectaran esto y graduaran a un estudiante desechable que estaba casi listo para graduarse un poco antes, haciendo que esa tarea en particular un poco más fácil. A pesar de la cantidad de problemas que sabía que tendría el niño, estaba razonablemente seguro de que las cosas eventualmente saldrían lo mejor posible en esta situación para Naruto, como lo habían hecho para su padrino. Durante mucho tiempo había sospechado que Jiraiya había sido un descarte, pero nunca se lo había dicho al chico, y mira cómo resultó. No solo era una leyenda viviente, sino que también era un autor famoso. ¿Cómo estuvo tu día en la escuela, querida? Uchiha Mikoto le preguntó a su hijo menor mientras entraba por la puerta. Fue horrible, dijo su hijo mientras guardaba su bolso. Un niño de 6 años de la clase 2 se graduó, y Hideki decidió intentar molestarlo. Entonces, Hideki me gritó después de que fui y conseguí que los instructores interrumpieran la pelea, y me llamó un chismoso. Mikoto hizo una pausa mientras trataba de procesar esto. En casi todos los casos de graduación anticipada, fue un estudiante de la clase 1 quien se graduó. Se suponía que la clase 2 era para los estudiantes que no habían obtenido un puntaje tan alto en el examen de ingreso y que tenían más probabilidades de terminar antes de graduarse. Parecería que alguien había sido trasladado a la clase 2 por razones políticas para dejar espacio a un miembro menos calificado de un clan más prominente, y tenía la sospecha de que ese niño había sido Sasuke. O él, o la heredera Yuga que se decía que tenía miedo de su propia sombra.
Desafortunadamente, la política de clanes se había abierto camino en los mismos pasillos de la academia hace mucho tiempo, y los niños talentosos de familias sin importancia, o aquellos que no tenían familia, o aquellos con padres extranjeros, tendían a llevarse la peor parte. Fue amable de tu parte tratar de rescatar a un niño menor de tu prima. Mikoto finalmente dijo mientras resolvía preguntar exactamente quién se había graduado hoy, considerando el hecho de que las graduaciones en este punto del año eran casi desconocidas, especialmente cuando había nuevos estudiantes involucrados. Atake Kakashi, que era famoso por establecer un récord al graduarse a la edad de 5 años, había estado asistiendo a la academia desde que tenía la edad en la que un niño civil habría ingresado al preescolar. Algunas personas habían pensado que Atake Sakumo había pensado que la academia era un preescolar. No lo estaba rescatando de mi primo, estaba rescatando a mi primo de él. Sasuke exclamó mientras entraba a la cocina. Oh querido, dijo Mikoto. Esto no estuvo bien. Hideki había tenido problemas en la academia y en casa, ya que no era el kunai más afilado en la funda, y aún no había activado su Sharingan. Algo como esto, incluso si el niño que lo golpeó hubiera sido un prodigio, podría destruir completamente su futuro. Horas más tarde, cuando Fugaku llegó a casa a tiempo para la cena, estaba frunciendo el ceño, lo que significaba que había tenido un mal día en el trabajo. Parecía uno de esos días en los que alguien se había salido con la suya bajo su mando, que era algo que siempre se había tomado como algo personal. ¿Cómo fue tu día, cariño? Mikoto preguntó cuando la familia menos Itachi, que estaba en una misión, finalmente se sentaron. Fugaku hizo una mueca que era casi un gruñido, y basado en la forma en que sostenía sus palillos, deseaba mucho que fueran un arma blanca y que la persona responsable de su estado de ánimo estuviera en el rango de ataque. La cantidad de intención asesina que estaba emitiendo fácilmente podría derribar a un Chunin. Sin embargo, rápidamente se controló cuando vio la expresión asustada de Sasuke y el hecho de que el pobre niño estaba a punto de desmayarse, sin haber experimentado antes ki a este nivel. ¿Qué sucede, cariño? Mikoto preguntó, ligeramente sorprendida por la reacción de su esposo a su pregunta. Ella no lo había visto tan enojado desde después de que el clan fuera informado de que iban a ser trasladados a un distrito en las afueras de la ciudad durante la reconstrucción de Konoha después del ataque de Kyuubi. Ese Uzumaki. Fugaku gruñó cuando finalmente se recuperó. No se habría graduado hoy si esa abominación no le hubiera dado todas las respuestas de antemano. Eso, y no podría acusarlo de atacar a Hideki porque había estado en un área legal gris cuando lo hizo, como aún no estaba registrado como genin, no podía ser acusado de ninja y, dado que se había graduado de la academia, no podía ser acusado de civil. El Hokage me hizo dejar ir al mocoso, y había la madre de Hideki me gritó toda la tarde mientras el trabajo seguía acumulándose. Esta no es la primera vez que alguien se sale con la suya atacando a un miembro de mi clan, y si tengo algo que decir al respecto, será la última. Hideki comenzó esa pelea. Sasuke, que estaba comenzando a recuperarse de la pequeña pérdida de control de su padre, habló. ¿Qué dijiste? Preguntó Fugaku, volviéndose hacia su hijo, quien parecía sorprendido por el hecho de que él había hablado, especialmente cuando su padre estaba de ese humor. Todos lo vieron todo. El chico rubio se dirigía al edificio de la administración cuando Hideki se interpuso en su camino. Dijo Sasuke, mirando su arroz con nerviosismo, temeroso de darle a su padre más malas noticias. Trató de dar la vuelta, pero Hideki le bloqueó el camino de nuevo y lo agarró por el cuello. El chico rubio le pidió que lo dejara ir, y Hideki le dijo que lo hiciera. El chico rubio le dio un cabezazo en la nariz y le dio una patada. Él en las bolas antes de ir a buscar a los instructores. Eso suena bien a Kusina. Mikoto pensó para sí misma. Ella había evitado al Uzumaki tanto como fue posible, como lo hizo el resto del clan, para evitar las acusaciones de que intentaban influir en el chico para su supuesta causa, o que intentaban tenerlo a mano para liberar al Kyuubi una vez más, pero se había encontrado con el niño un par de veces y descubrió que se parecía más a su madre que a su padre a pesar de su color. También se había topado con la abominación que vivía y cuidaba del niño Uzumaki una vez. El chico que había sido parte de su clan en una vida anterior le recordaba a su difunto abuelo. Ella no estaba sola en esto, ya que Izuna le había recordado a varios otros Uchiha que se habían encontrado con él, de miembros de la familia que habían nacido antes de la fundación de Konoha. Ella, como el resto del clan, tenía pocas dudas de que la persona que había estado detrás del ataque del Kyuubi también había estado detrás de su resurrección, haciendo que todos desconfiaran del chico que era demasiado mayor para sus años. Pero, no fue él, no ella, a quien se le permitió acercarse a Naruto y cuidar de Naruto, ya que ella no podía. Tendré unas palabras con Hideki más tarde.
Fugaku finalmente suspiró después de un minuto de oscuro silencio tras la pequeña revelación de su hijo. Me habían hecho creer que el ataque no había sido provocado. Mientras la familia del jefe del clan Uchiha y la mayor parte del resto de la aldea estaban cenando, un pequeño grupo se reunía furtivamente en un rincón oscuro de una sección aislada de Konoha. Nos hemos librado del Uzumaki, y pronto nos libraremos de su compañero. Pero, hay un pequeño problema con nuestro plan. Todos los espacios en los equipos Genin actuales están ocupados, necesitando el paso de otro para formar un equipo completo. Equipo para evitar su regreso. Dijo el líder del grupo. ¿Quién será el tercero en completar el equipo? ¿Qué tal ese chico Yuga? Preguntó uno de los miembros del grupo que no había querido demasiado a su brillante pero malhumorado y arrogante alumno. ¿Recuerda en qué equipo estarán? Dijo la primera persona. No será un honor, y cualquiera que vea al equipo lo notará. Sería mejor no enojar a uno de los clanes más poderosos con el extravío de uno de sus estudiantes. El grupo comenzó a discutir entre ellos mientras consideraban los méritos o la falta de ellos de sus estudiantes y presentaban sugerencias, y un joven huérfano nunca sabría lo cerca que había estado de evitar una vida en Rote ese día. Finalmente, se tomó una decisión que todo el grupo consideró aceptable. El niño era de un clan poderoso, pero el Uchiha había perdido el favor de la aldea, y en lo que a ellos respecta, podían chuparlo. La única razón por la que sus mocosos todavía estaban en la clase 1 era porque habían recibido años de entrenamiento antes de comenzar en la academia, colocándolos por delante de todos los estudiantes de origen civil e incluso algunos de los estudiantes de familias ninja. Mientras la mayoría de los aldeanos disfrutaban de su cena y los instructores de la Academia Ninja de Konoha celebraban su cónclave secreto, el Hokage se sentó en su oficina esperando a alguien. Siento llegar tarde, Hokage-sama. Dijo la persona a la que estaba esperando el Hokage cuando finalmente atravesó la puerta. El Hokage hizo un gesto brusco que provocó que la excusa que el joven estaba formulando muriera en su garganta sin que se hablara. Me alegro de que finalmente pudieras hacerlo. Dijo el Hokage. Hay un asunto de importancia que deseo discutir contigo. El joven se paró ante él en atención sin ni siquiera un tic nervioso que delatara la inquietud que irradiaba de él. Como puede que sepas o no, el joven Naruto se ha graduado de la Academia Eizuna, y posiblemente un estudiante desechable, pronto lo seguirá. Continuó el Hokage, viendo al joven tensarse levemente. Es el asunto de su entrenamiento futuro lo que deseo discutir con ustedes. Poco antes de la cena durante la cual se decidió el destino de otro estudiante de la academia, Naruto se dirigió al hospital casi inmediatamente después de que Yashiro Oyagi lo liberara del encierro. La razón por la que había estado encerrado era porque uno de los Uchiha lo había arrestado por atacar al niño Hideki en el instante en que salió del edificio de administración con un montón de papeleo que necesitaba la ayuda de Izunani para completar y una orden. Regresar al escritorio de asignación de misión en una semana para obtener su nuevo sensei. Pudo haber protestado por lo injusto que era eso hasta que las vacas volvieron a casa, pero nadie más que a Izunani y tal vez Mizuki ni y tal vez Yashiro Oyagi, que en realidad no podía hacer tanto al respecto por varias razones, le habría importado, así que él no se molestó. Ocurría más o menos lo mismo con el llanto. Había pasado un par de horas en una celda en la sede de la policía antes de que Yashiro Oyagi lo liberara y le dijera que no se metiera en más peleas con civiles ahora que era un ninja porque podría ser enviado a la cárcel por hacer eso si les hizo bastante daño. Aparentemente, los estudiantes de la academia contaban como civiles ya que aún no eran parte de la fuerza ninja, y había tenido suerte esta vez porque solo casi había sido un genin en el momento en que la pelea no fue tan grande como una pelea. Estalló, y el viejo había intervenido. El jefe de policía, que era el hombre que conoció cuando intentó cambiar el café de la estación poco después de cumplir 5 años, no estaba muy contento de que le ordenaran que lo dejara en libertad, y le lanzó una mirada muy desagradable mientras lo dejaba en libertad. Estaba saliendo por la puerta. Tan pronto como se fue de la estación, se sorprendió un poco de que hubiera tantos Uchiha, ya que nunca antes había visto a más de unos pocos en un solo lugar, ya que la estación estaba prácticamente vacía cuando intentó hacer la broma del café. Se dirigió directamente al hospital, a pesar de que tenía mucha hambre porque se había perdido el almuerzo. Izunani saldría pronto, pero eso no significaba que no lo visitaría mientras estuviera allí. Izunani le había dicho que debe haber habido algunos avances importantes en la medicina shinobi desde la última vez que estuvo cerca, porque la última vez que le estalló el apéndice, casi muere y está postrado. Durante más de un mes. Esta vez, las cosas no fueron tan malas, la cuestión era que no se reuniría con él en la academia el lunes, ya que ya se había graduado de la academia.
Estaba seguro de que Izunani estaría muy feliz de saber que ya se había graduado después de solo una semana, y que era así de asombroso. Después de llegar al hospital, corrió directamente a la habitación en la que se alojaba Izunani. Hola Naruto. Izunani dijo desde donde estaba apoyado contra una almohada, leyendo un libro. ¿Volviste a robar el Itayate de Yashiro-san? Se sonrojó levemente mientras negaba con la cabeza. Había robado el Itayate de Yashiro Oyagi mientras dormía hace varios meses, y Yashiro Oyagi se había enojado y le había dicho que no podía usar un Itayate hasta que se graduara de la academia y le hizo prometer que no robaría. De nadie más. No. Dijo alegremente. Tengo el mío. ¿Tú qué? Preguntó Izunani. Me gradué hoy. Exclamó alegremente mientras saltaba al final de la cama de Izunani. ¿Tú qué? Izunani gritó mientras soltaba muchas cosas de Kirin Intent, lo que provocó que varias enfermeras corrieran hacia la habitación. Uchiha Hideki tragó saliva nerviosamente cuando su instructor lo destacó a primera hora el lunes por la mañana antes de que siquiera se pasara lista. Todo el fin de semana había sido un infierno para él. Se había salido con la suya al meterse con pequeños mocosos sin clan varias veces antes, pero esta vez su mal karma finalmente se dio la vuelta y lo mordió en el trasero. Al parecer, esta vez se había metido con el chico equivocado y se había visto obligado a pagar por ello incluso después de que terminara la golpiza. Después de que el mocoso le entregó el culo y lo enviaron a casa antes de que terminara el almuerzo, había ido con su madre, quien estaba segura de poner la pelota en marcha para meter al niño en los problemas que se merecía. En lugar de aplastar al niño bajo el poder del clan Uchiha, el niño había salido totalmente libre y el poder del clan Uchiha se había vuelto contra él. Después de azotarlo personalmente, el jefe del clan lo había hecho sentarse durante una larga conferencia sobre cómo se suponía que debía comportarse un Uchiha. Luego pasó el resto del fin de semana siendo castigado por su madre que lo había castigado durante un mes después de dejar escapar que el genin que había usado un montón de trucos sucios en su pelea para vencerlo no lo había hecho. Había sido el único niño con el que se había metido. Ahora, parecía que estaba recibiendo su castigo de la academia, porque la pelea había tenido lugar en los terrenos de la escuela, lo que la convertía en un problema disciplinario con el que tenían que lidiar. Incluso era posible que lo expulsaran, lo que descarrilaría por completo cualquier posibilidad que tuviera de convertirse en un ninja. Temiendo lo que iba a suceder, fue a la habitación a la que le habían ordenado que se reportara y entró nervioso. La habitación era pequeña y había dos escritorios apiñados frente a una mesa en la que estaba sentado otro instructor de la academia. Uno de los escritorios estaba ocupado por un chico de cabello oscuro que parecía un Uchiha, pero en realidad no era miembro de su clan, ya que no había visto al chico antes de que apareciera en su clase a mediados de la semana pasada. Antes de enfermarse. Después de entrar en la habitación, le dijeron que se sentara en el escritorio desocupado sobre el que se había colocado un papel y un lápiz. Tan pronto como se sentó, tanto él como el niño que no era un Uchiha recibieron la orden de darle la vuelta a los papeles y se les dio una hora para completar la prueba que tenían. El documento de prueba tenía preguntas que iban desde la historia de Konoha hasta la estrategia básica de batalla y casi todo lo que se encontraba en el medio. La prueba fue más difícil que la prueba sorpresa que su maestro le había dado a la clase al final de la semana pasada para ver cuánto habían retenido, pero pudo responder la mayoría de las preguntas. Después de entregar las pruebas que fueron puntualmente marcadas y devueltas, las suyas con una calificación aprobatoria, él y el extraño que no podía tener más de 6 o 7 años fueron llevados a los objetivos por el instructor que les había entregado 10 kunai. Y 10 shuriken cada uno. Lo hizo razonablemente bien en sus lanzamientos, pero no fueron sus mejores lanzamientos, ya que estaba demasiado preocupado y demasiado ocupado tratando de averiguar qué estaba pasando para concentrarse correctamente. Todas las armas dieron en los objetivos, lo cual fue bueno. Solo 5 de cada uno con ojos de toro, lo que no era tan bueno. El niño miró a todos sus objetivos con shuriken y kunai, luciendo algo molesto mientras lo hacía. Una vez que terminaron de lanzar armas, el instructor lo llevó a un área de entrenamiento para un combate. Hizo lo mejor que pudo pero, como todavía estaba distraído preguntándose y preocupándose por lo que estaba pasando, terminó en su trasero en menos de 2 minutos. Luego fue el turno del otro chico. No sabía exactamente lo que hizo el niño, pero en un movimiento rápido como el rayo, el instructor cayó y tenía un kunai presionado contra su garganta. Después de inmovilizar al instructor en esta posición, el niño siseo: tienes suerte de que no quiero molestarme con la molestia que inevitablemente surgirá con tu fallecimiento. En el oído del hombre que rápidamente palideció antes de soltarlo.
Él mismo estaba un poco tembloroso cuando el instructor sacudido los llevó a los dos a una habitación donde fueron evaluados en los 3 jutsu básicos de la academia frente al instructor de aspecto bastante pálido y otro que aparentemente estaba allí como testigo o algo así. Ambos pasaron fácilmente esta prueba. Él porque los había practicado una y otra vez durante años hasta que su madre estaba satisfecha, y el niño porque aparentemente era tan natural como el niño rubio que había cometido el error de cabrear unos 2 minutos después de graduarse. Felicitaciones a los dos. Uno de los instructores en la mesa dijo mientras les presentaba a los dos Itayate, ustedes son uno de los pocos que han obtenido una graduación anticipada de la academia. Miró la diadema que le habían regalado y luego miró al hombre que se la había dado. La expresión en el rostro del hombre no era muy de felicitación. Eso, y había algo extraño en que le dieran el examen de graduación varios meses antes, cuando podrían haber esperado hasta el final del año y graduarlo con el resto de su clase. Si iban a graduarlo antes, ¿por qué no lo habían hecho el año pasado o el año anterior? Entonces, de repente lo golpeó. Habían querido deshacerse de él sin molestar a su clan, por lo que lo habían ascendido temprano en lugar de expulsarlo. Esto no había sido un honor, había sido más castigo por sus acciones al final de la semana pasada, y si él podía verlo, otras personas también lo harían. Vaya, gracias, es bueno saber que soy tan bienvenida aquí. Dijo el niño con el que le habían hecho la prueba mientras aceptaba su Itayate y se lo metía en el bolsillo antes de salir por la puerta. Por cierto, ustedes dos tienen algo en común con los Hokages Shodai y Nidaime. Hashirama era un idiota, y Tobirama era un maldito idiota. Que tengas una buena vida. Aparentemente, él no fue el único castigado. El niño espeluznante que había amenazado a su instructor durante la parte de Taijutsu del examen también lo estaba. Después de salir de la oficina del Hokage, el joven se quedó mirando las campanas que el Hokage le había entregado para usar al día siguiente. Campanas que habían estado en manos del Nidaime antes de ser transmitidas al Sandaime, y luego a sus estudiantes, y al Yondaime después de ellos, y ahora le han sido entregadas a él para que las use, aunque solo sea por esta vez. No estaba seguro de estar preparado para esto. No sabía nada sobre la enseñanza, y no creía que fuera a ser tan bueno como instructor. Él era muy inexperto y solo había sido ascendido hace 8 meses. Respiró hondo y entró en la sala de asignación de misiones donde esperaban sus nuevos estudiantes, ya que las aulas de la academia todavía estaban en uso. Los 3 niños, uno de los cuales, un primo segundo suyo, se elevaba por encima de los otros 2, uno de los cuales tenía casi 7 años, y otro que tenía 7 y 28 años, y empujaba un siglo, lo esperaban con expresiones que delataba distintos grados de impaciencia. Buenos días. Dijo, llamando la atención de los niños. Soy Uchiha Shisui, y seré tu instructora. Si pasas mi examen, eso es, las manos de Uchiha Shisui temblaron levemente mientras sostenía las campanas que alguna vez pertenecieron al Nidaime, y posiblemente eran incluso más antiguas, ya que la prueba de trabajo en equipo que determinó los equipos de aprobación para la línea de enseñanza del Nidaime se había derivado de una vieja tradición Senju. Había venido a uno de sus lugares favoritos en un intento por centrarse, y hasta ahora no estaba funcionando. La razón por la que estaba tan nervioso era porque sabría si él sería responsable de enseñar, guiar y cuidar a un equipo de genin en la mañana. Esto era algo para lo que no estaba 100% seguro de estar preparado. La mayoría de los demás sensei Jounin habían sido Jounin durante años y bien después de la adolescencia cuando se unieron a un equipo por primera vez en lugar de actuar como niñeras por un día. A pesar del hecho de que no se había sentido listo, tenía algunas pequeñas esperanzas de ser maestro como la mayoría de los Jounin cuando les entregaron un equipo para evaluar un par de meses antes, pero habían fracasado cuando el equipo de los graduados de la academia a los que el Hokage le había asignado, muy probablemente con la creencia de que fracasarían, no habían logrado completamente el propósito de la tarea como se esperaba y no pudieron aprobarse. Aunque esas pequeñas esperanzas se habían desvanecido, lo que más sintió cuando despidió al trío de graduados reprobados ese día fue alivio. Esta vez, sin embargo, tenía 2/3 de un equipo que podría ser espectacular, y posiblemente un equipo completo si Hideki no estaba completamente desesperado. 2 de sus estudiantes potenciales habían vivido juntos desde que tenían 3 años, y por todos los medios deberían trabajar como una unidad considerando el hecho de que uno de ellos había estado criando y entrenando al otro como si fuera una familia. Hideki sin embargo, Hideki era un posible torcedura en sus planes.
Si realmente quería seguir adelante con el equipo, eso era, mientras contemplaba sus opciones con respecto a la prueba que se avecinaba, continuó estudiando las pequeñas campanillas rayadas que hacían un pequeño tintineo suave mientras su mano continuaba temblando, sabiendo muy bien lo que representaban. Hasta ahora, estas campanas particulares que alguna vez fueron propiedades en Jutobirama se habían reservado solo para la línea de enseñanza de Nidaime, una línea a la que él no pertenecía. A pesar de esto, el Hokage se los había entregado para que los usara en la prueba de mañana, y sabía por qué. La razón por la que le habían dado las campanas para usar a pesar del hecho de que no tenía derecho a ellas era el único miembro de su equipo que no era Uchiha, y sabía exactamente a quién pertenecía ese chico, y muy posiblemente a qué pertenecía el niño. Podría convertirse en el futuro si tuviera los maestros adecuados en el camino. La pregunta ¿era un maestro lo suficientemente bueno para el hijo de Yondaime? Si bien muchos negarían que eso era Naruto, él sabía de la ascendencia no tan bien escondida de Naruto porque había atrapado al Uzumaki anterior besándose con el Yondaime cuando era un niño. Bueno, en realidad más que besarse, y casi lo había marcado de por vida, especialmente después de unos pocos cálculos rápidos un año después que insinuaban fuertemente que lo que había tropezado accidentalmente mientras caminaba había sido la concepción de Naruto. El Hokage le había confiado a él y, a través de él, al clan Uchiha algo precioso, algo mucho más valioso que una asignación adicional de tierra o un aumento percibido de estatus en la aldea. Algo que muy pocas personas reconocieron como valioso por desgracia, y nunca se molestaron en tratar de calcular el verdadero valor. Algo que tenía la sensación de que Fugakusama no vería debajo de abajo o incluso solo debajo, y lo tomaría como un insulto más. ¿Qué tienes ahí? Un exhausto Itachi que acababa de salir de una misión le preguntó cuando se sentó en la rama junto a la suya, ya sea buscando consuelo o consejo que no creía que obtendría de su padre, quien no parecía entenderlo y siguió tratando de empujarlo a alturas aún mayores, para moldearlo como el próximo Uchiha Madara en un momento en que un hombre como Madara ya no era necesario. Una vez más, el chico más joven que prácticamente lo había idolatrado cuando era más joven, al igual que el pequeño Sasuke idolatraba al mismo Itachi, había logrado acercarse sigilosamente a él sin ser notado. Esta vez, tenía su aparente preocupación como excusa de por qué no había escuchado o sentido el acercamiento de su primo. Mañana voy a poner a prueba a un grupo de graduados tempranos. Respondió mientras le mostraba las campanas a su prima favorita. Los ojos de Itachi se agrandaron cuando los vio. Entre ciertos círculos, las campanas de Nidaime y la prueba que las acompañaba eran prácticamente legendarias. Itachi los había visto antes durante su prueba de Genin porque su maestro había sido uno de los estudiantes de Jiraiya junto con Yondaime. Desafortunadamente para su primo más joven, el hombre ya no estaba allí para Itachi como lo estaba su antiguo sensei para él, porque había muerto en un desafortunado accidente poco después de que Itachi hiciera a Chunin. ¿Quién está en tu equipo?, preguntó Itachi, mientras continuaba mirando las campanas que aparentemente estaban trayendo recuerdos del equipo que prácticamente había dejado en el polvo en su rápido ascenso a las filas Anbu, donde estaba subiendo rápidamente aún más a pesar del hecho de que no lo estaba. Estaba completamente preparado para las responsabilidades que se le estaban acumulando sobre sus pequeños hombros. Hideki, Izuna, sí, ese Izuna y Uzumaki Naruto. Respondió. Ya veo, dijo Itachi después de un largo momento de silencio. Sin embargo, lo que Itachi vio y cuántas capas vio fueron objeto de debate. Itachi era tanto un genio como un maestro en enmascarar sus pensamientos y emociones, y ahora, como la mayoría de las veces, su rostro no revelaba nada. Como decía el viejo refrán, las aguas tranquilas son profundas. Probablemente deberías dormir un poco, Shizune. Itachi dijo mientras se inclinaba hacia atrás contra el tronco del árbol que crecía sobre el monumento Hokage en el que estaban sentados, relajándose y mirando hacia la aldea que se extendía debajo de ellos. Necesitarás estar bien descansado y en la cima de tu juego mañana. Escuché que el niño Uzumaki tiene más energía que una guardería llena de niños pequeños con altos niveles de azúcar. Haciendo una mueca de dolor ante ese pensamiento, decidió seguir la sugerencia de Itachi y saltó del árbol y se dirigió a la aldea por la que él e Itachi voluntariamente darían sus vidas por proteger en un abrir y cerrar de ojos, la aldea de la que el resto de su clan había estado hablando. Asumiendo el control durante años. Todavía no sabía cómo se sentía por el hecho de que la charla había comenzado a tomar la forma de planes definidos, y que en algún momento tendría que elegir entre su familia o el pueblo. Mientras se dirigía a casa, caminó penosamente por calles en su mayoría silenciosas, asintiendo una vez a Teka que estaba corriendo por el techo de un edificio cercano en patrulla y recibiendo un asentimiento a cambio.
Finalmente, llegó a su lugar de residencia, saltó a la ventana de su apartamento y se subió al interior donde se preparó y se fue a la cama. Sus pensamientos permanecieron inquietos y, como resultado, su sueño fue intermitente. A la mañana siguiente, temprano, se despertó con el sonido de un despertador particularmente estridente e insistente. Después de una ducha rápida, un cambio a la vestimenta estándar de Hounin que había usado tal vez un total de 3 o 4 veces desde su ascenso 8 meses antes, y un desayuno rápido, se dirigía al campo de entrenamiento 7, que había sido reservado para él para el resto del día. Sus alumnos lo estaban esperando cuando llegó. Naruto y Hideki parecían nerviosos, e Izuna parecía molesto. Por el aspecto de las cosas, Izuna y Naruto estaban razonablemente bien alimentados, lo que complicaría un poco los planes tradicionales. Decidiendo no perder demasiado tiempo, rápidamente les dio a sus estudiantes potenciales un resumen de las reglas de la prueba y puso el programa en marcha, esperando y rezando para que su tiempo no se desperdiciara esta vez, y preocupado por lo que vendría si su tiempo no se hubiera desperdiciado. Ser un instructor Hounin era una especie de compromiso a largo plazo para un Hounin, ya que, a menos que fuera completamente incompetente en la enseñanza, generalmente era responsable de sus estudiantes durante al menos un año. Afortunadamente, el trabajo era en general lo suficientemente seguro como para compensar las desventajas de ser maestro, y era casi un hecho que regresabas a casa por la noche en tiempos de paz. Después de que los chicos se dispersaron, empezó a moverse por el campo de entrenamiento para no convertirse en un objetivo demasiado fácil de sí mismo y para poder vigilar a los chicos mientras hacían sus planes de ataque. Como había predicho, Naruto e Izuna se habían mantenido muy cerca el uno del otro y Hideki se había ido a hacer lo suyo. Es una prueba estúpida de trabajo en equipo. Izuna le estaba diciendo a Uzumaki en los arbustos donde se habían escondido al comienzo de la prueba cuando pasó. ¿Cómo conoces a Esmili-san?, preguntó Uzumaki desde algún lugar a la izquierda de Izuna. Antes, cuando estaba, bueno, ya sabes, Madara Ni y yo podríamos habernos encontrado con un grupo de Senju durante una de estas pequeñas pruebas, matar al adulto y, tomar las campanas como trofeo. Madara usó para mantenerlos atados a su abanico. Respondió Izuna. Mientras escuchaba la historia de Izuna, se preguntó una vez más en qué se estaba metiendo y si valdría la pena o no. Hideki estaba un poco por debajo del promedio para ser un Uchiha, pero aceptable si uno estaba dispuesto a esforzarse. Naruto, aparte de ese problema que lo convirtió en un paria en la aldea, era un chico bastante agradable con la reputación de tener una inclinación por hacer bromas bastante creativas, lo cual era tolerable siempre que pudiera frenar las tendencias de la broma del chico lo suficiente como para él no sería víctima de ellos. Izuna sin embargo, Izuna era algo completamente diferente, y estaba comenzando a entender por qué el clan desconfiaba de él. Cuando estaba vivo por primera vez, Izuna se había ganado una reputación en el clan por tener un gran corazón, ser un buen hombre y un amante de la paz. Es esta reputación y la historia del robo de sus ojos por parte de su hermano mayor que se había transmitido de generación en generación después de su muerte. Debido a esto, la mayoría de la gente había olvidado que el hombre había cortado una franja de sangre a través del continente al lado de Madara. Escuchar al niño que no tenía más de 7 años de edad que albergaba el alma de Izuna hablar casualmente como un viejo activista para quien matar se había convertido en una segunda naturaleza mucho antes era desconcertante. Sabiendo que el niño podía y mataría como dijo el viejo activista si alguna vez sentía que tenía una razón para hacerlo, movió al niño de desconcertante a perturbador y posiblemente peligroso. Después de idear un plan para quitarle las campanas, tanto Izuna como Naruto finalmente lograron incitar a Hideki a trabajar con ellos antes de que se agotara el límite de tiempo. El hecho de que Hideki le tuviera miedo a Izuna y un poco de cautela con el niño Uzumaki iba en contra de la intención del ejercicio, pero el trabajo en equipo había sido lo que se requería, y el trabajo en equipo era lo que se había mostrado. Los tres trabajaron lo suficientemente bien como una unidad con Izuna como líder, lo que significaba que probablemente no habría una lucha de poder entre Hideki y Izuna para provocar un conflicto más adelante. Mientras curaba las heridas que había recibido durante la prueba, se consideró algo afortunado de que Izuna no estuviera al 100% porque todavía se estaba recuperando de su apendicectomía. ¿Quién sabía lo que el chico podría haberle hecho si hubiera estado en la cima de su juego, considerando el hecho de que había dejado caer un Chunin menos de un día después de su alta del hospital? Con la esperanza y rezando por no haber tomado la decisión equivocada, pasó a su nuevo equipo a pesar del hecho de que el trabajo en equipo había sido algo forzado por parte de Hideki y se dirigió de regreso a la torre del Hokage para registrarlos y devolver las campanas que no pertenecían a él.
Mañana, se reunirían para tomar la foto oficial de su equipo y entrenar un poco por la tarde para que él pudiera intentar evaluar exactamente lo que le habían entregado. Tenía la sensación de que no sería ni de lejos tan bonito como se veía en el papel. Si te quedaste hasta el final, no olvides suscribirte y dejar tu like, que es de mucho apoyo para saber que les gusta y seguir subiendo vídeos. I love hentai, I need hentai in my life. All day, I love hentai, I need hentai in my life. I love hentai, I need hentai in my life. If I cannot have my hentai, I will die, I will kill myself. Yes. I love hentai, it helps me control my rape tendencies.